Con la innovación y la inclusión. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Creamos futuro. Y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Bien, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por elmostrador.cl. Cuando crece, ¿no?, la controversia y las preguntas respecto a este audio, este WhatsApp más bien, que se dio a conocer a través del sitio de investigación periodística Ciper Chile, entre el actual ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus, y el abogado Luis Hermosilla. Jean-Pierre Matus ha señalado que su conversación con el abogado no tuvo ninguna implicancia para su llegada al Poder Judicial, básicamente a la Corte Suprema, pero por cierto que esto reinstala dos temas esenciales. Uno, el nombramiento de los jueces, sobre todo para aquellos que postulan al máximo tribunal, eso en primera instancia, y en segundo término, algunos hablan de esta falta de normas de transparencia que permitan conocer de mejor manera cómo se producen estos procesos, ¿no? Y también la existencia de los llamados operadores judiciales, que son estos personajes que operarían tras las sombras, dicen que esto es un secreto a voces en el Poder Judicial, y que son aquellos que estarían por favorecer o no a determinados candidatos. Es así, se lo vamos a preguntar a quien fuera parte de la Corte Suprema, ni más ni menos. Estamos hablando del exministro que fue parte, insisto, del máximo tribunal entre 2006 y 2016, Pedro Pierri, también abogado. Pedro, gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a usted. Pedro, lo primero que quiero preguntarle es, ¿qué le parece que existan estos mensajes, ¿no es cierto?, entre un abogado que está puesto en tela de juicio por una serie de otros hechos, ¿no es cierto?, le está en la mira por actos de corrupción, y dos, al menos un ministro, en este caso del Poder Judicial, de la Corte Suprema, estoy hablando directamente, que es Jean-Pierre Matus, pero también respecto de Antonio Ulloa, que estaba postulando y que ahora es parte de la Corte de Apelaciones de Santiago? Bueno, lo primero que yo quiero decir es que todo este tema a mí me ha producido una doble sensación. Por una parte, me agrada que se discuta el tema del nombramiento del Poder Judicial, pero por otra parte encuentro muy lamentable la poca seriedad de este país en relación con esta materia. Porque ahora se hace escándalo porque aparece que un abogado ¿ah? Fue contactado con un ministro, con un candidato a ministro de la Corte Suprema en relación con su nombramiento. Pero si eso es lo que ha venido ocurriendo en este país desde que se modificó la Constitución y que el Senado de la República eh, participa en el nombramiento de los ministros de la Corte Suprema. O sea, nadie es nombrado ministro de la Corte Suprema si antes no se mueve todo tipo de conversaciones e influencia. Primero, piense usted solamente lo siguiente. Cuando la Corte Suprema es una quina, el gobierno tiene que tomar la decisión de a quién nombrar. Pero para poder nombrar a una persona tiene que tener el acuerdo del Senado, con una mayoría especial. Y para eso tienen que hablarse con todos los senadores. Y para que hablen con todos los senadores tiene que hablar un montón de gente con ellos. Y un senador le va a decir, mire, yo voto por este, pero no voto por este otro. ¿Cómo cree usted entonces que se logra esto? Después de muchísimas conversaciones con muchísimas personas. Entonces, la pregunta me parece casi absurdo, digamos, plantear el tema ahora con oh, estamos escandalizados. Y quieren citar a los ministros de la comisión investigadora de la Cámara y le van a preguntar, oiga, ¿y ustedes hablaron con alguien para que fueran nombrados? Y si le dicen que sí, ¡ay, pero qué barbaridad! Es decir, todo el mundo sabe cómo funciona esto, pues. Y todo sabe además, que no solamente se trata de que un candidato hable a lo mejor con un senador amigo o con alguien que es amigo de algún senador amigo, sino que además hay operadores, que todos sabemos quiénes son y a quienes representan, para los efectos de conseguir y mover influencia por los efectos de nombramiento. Entonces, esto no tiene ninguna sorpresa. Entonces se me dice que esto estaba en el celular del señor Hermosilla. El señor Hermosilla es un escándalo. ¿Ah? Es un desastre desde el punto de vista, digamos, de la calidad de la profesión de abogado. Yo paso en la escuela de Derecho, soy profesor, tengo cátedra a mi cargo. Bueno, a mí es una cosa, pero
que me causa por desazón, ¿no? Cuando yo tengo que explicarle a los alumnos cómo funciona realmente el sistema. Bueno, entonces el tema este de Hermosilla es irrelevante en relación con este tema, el caso específico. Lo importante es que esto funciona así en Chile. Y esto lo sabe todo el mundo y lo sabe desde hace décadas. Entonces, que ahora es la opinión pública y el periodismo vengan a poner en primera página esto, bueno, encuentro que es casi una hipocresía. Eso primero. Claro. A ver, Pero, pero detengámonos, nos detenemos un ratito ahí, Pedro, le pido por favor para puntualizar no, aquello, voy porque a terminar con una cosa, sí, pero ese es el ya, aspecto diga, negativo. Hay un aspecto correcto. positivo, pero hablamos después. Ya, dígame. Ya, entonces lo que quiero detenerme, Pedro, es lo siguiente, ¿no? Porque usted dice esto ha ocurrido, naturalmente, desde que el Senado, ¿no es cierto?, tuvo, con el retorno a la democracia, ¿no es cierto?, la potestad para decidir finalmente aquel candidato que le propone el presidente de la República en ejercicio. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Hay muchas cosas que no se conocían y que se están conociendo y que se han conocido a través de varias revelaciones periodísticas, entre ellas, ni más ni menos, los audios del caso Hermosilla, y ahora estamos conociendo los WhatsApps. Entonces, claro, es difícil pedirle a la opinión pública que no se escandalice cuando cosas que no se conocían, al menos públicamente, se están conociendo. Entonces, ¿admite usted que de alguna manera hemos perdido la inocencia frente a un tema que no necesariamente la mayoría conoce? La inocencia se perdió hace bastante tiempo. Mire, resulta que esto se ha venido discutiendo hace tiempo. Yo lo voy a decir, por ejemplo, Dígame. aquí tengo aquí, porque no tuve tiempo para ver todo, pero Mercurio de 8 de julio del 2023. Inquietud entre Supremos y molestia por politización del sistema de nombramiento. Eso fue hace un año atrás. Y aquí hay un destacado que lo dije yo. Debería haber una comisión de hombres buenos, perdón, una comisión de hombres, una comisión ad honorem que busque los mejores ministros y la intervención del Senado politiza los nombramientos. Pedro Pierri. O sea, esta cuestión se viene diciendo, por lo menos aquí, estoy mencionando el año pasado. O sea, esto se ha venido diciendo antes. Entonces está bien. Ahora, porque lo de Hermosilla noticia muy importante, con ocasión de esto, ahora entonces salta él. Pero yo casi me gustaría decir que esto podríamos dejarlo un poco atrás para ver cómo es el problema del nombramiento. ¿Cuál es el problema del nombramiento? Mira, Veamos eso, pues. ¿Cuál es el ya. problema del nombramiento? Mira, yo le voy a decir primero que yo sí que tengo autoridad para hablar de esta materia. Mira, aquí tengo, no se lo voy a resumir, pero tengo una carta que le envía Francisco Cumpido cuando era ministro de Justicia, el año 92. Otra que le envía Soledad Alvear cuando ella era ministro de Justicia, el año 97, diciéndole que había de cambiar el nombramiento del Poder Judicial y explicando cómo debía hacerse. Más aún, tengo un documento que se llama Reformas al Poder Judicial en la Constitución Política que yo presenté al Pleno de la Corte Suprema en octubre del 2015, en que yo propongo un sistema completamente de nombramiento del Poder Judicial, porque precisamente para evitar esto. Y enseguida yo fui a la Comisión Constituyente, la Comisión de la Constitución, en dos oportunidades, y en una específicamente hablar sobre el tema de nombramiento del Poder Judicial. Yo siento que he venido clamando en el desierto en relación con esto, el nombramiento del Poder Judicial. Evidentemente que tiene que reformarse, pero ojo, esta es una reforma constitucional. Y resulta que ahora se habla de esto, entonces van a reformar la Constitución solamente para esto, cuando por el otro lado está hablándose que hay que cambiar el sistema político. O sea, va a ser factible hacer reforma de la Constitución para cosas específicas como el nombramiento del Poder Judicial. Yo le puedo hablar sobre cuál es el problema del Poder Judicial de los nombramientos. Mira. Ya, hablemos de eso. ¿Cuáles son los problemas? Porque si este es el mecanismo que opera desde el retorno a la democracia, y usted dice también, que cuando claro, por supuesto, de antes también, porque antes no intervenía el Senado, pero intervenía de todas maneras el presidente de la República. Mire, exactamente, ya. Vamos con eso. Mire, yo quiero decir primero una cosa básica. El Poder Judicial en Chile es honrado, es probo. Es una cuestión que se destaca frente a todo el resto de América Latina y frente a muchos países del mundo, incluso del mundo desarrollado. Es probo. El problema del nombramiento consiste en cómo se llega al Poder Judicial. Mire, hoy día se llega al Poder Judicial dejando a un lado a los ministros de la Suprema de afuera, que entre paréntesis institución por la cual yo entré, pero creo yo que hay que suprimirla. Pero bueno, lo he dicho siempre. Pero el tema es cómo se llega al Poder Judicial. Se llega por la Academia Judicial. Y yo le puedo asegurar, que tuve 10 años como representante de la Suprema en la Academia Judicial. En la Academia Judicial ahí no hay influencia para ingresar. Ingresan los mejores que postulan a la Academia Judicial. Eso es así y es una cuestión formidable que hay. ¿Cuál es el problema? El problema es que después de salir de la Academia Judicial, y esa es la razón por la cual los mejores alumnos de la Escuela de Derecho no se presentan al Poder Judicial, después para salir hay que estar en una terna y tiene que ser nombrado por el Poder Ejecutivo. Y eso significa que para estar en la terna tienen que conseguir que una Corte de Apelaciones lo ponga en la terna.
y después tiene que conseguir que el presidente de la República lo nombre. Y como eso es una cuestión que no está asegurada y que puede depender de muchos factores, insisto la palabra factores, ¿eh? Significa que no mucha gente se interesa. Los mejores que postulan quedan en la Academia Judicial, pero después el problema se complica. Porque si usted logra quedar a lo mejor como secretario en un juzgado, supongamos en Pozo Almonte, bueno, ¿y quién le asegura que después va a poder irse a otra parte si también tiene que estar en terna en otra corte de apelaciones para que lo nombren y el Poder Ejecutivo tiene que nombrarlo de nuevo? O sea, el sistema de nombramiento falla en la base. Mi proposición siempre fue por escrito, entre paréntesis, todo esto por escrito con documentos presentados al Pleno, etcétera, etcétera, es que sea automático. O sea, el postulante del que sale de la Academia Judicial automáticamente, por un orden de calificaciones, ingresa al concurso que postula y después se traslada por antigüedad dentro de la categoría de jueces, que propongo yo también, por supuesto, que hay solo una categoría de jueces de instancia. Ahora, mi proposición siempre ha sido, te digo esto por escrito, publicado en los diarios, etcétera, es que después, para ascender a ministro de Corte, hay una comisión integrada por distintas personas, o sea, yo, de la Facultad de Derecho, el Colegio de Abogados, etcétera, también por jueces, que lo único que haga sea proponer la terna para ministro de Corte al presidente de la República, pero en base a ciertos parámetros fijados previamente por ella misma. Y esa comisión, que no sea un pituto, digamos, de pega, sino que sea una comisión ad honorem, yo calculé que en nombramientos de ministro de Corte de Apelaciones no hay más de uno al mes, ¿ah? Promedio, de tal modo que esta comisión simplemente puede funcionar, qué sé yo, una vez al mes. Estos son los mejores jueces que postulan a ser ministro de Corte. Esta es nuestra proposición al presidente de la República. Y la terna ahí el presidente sí que tiene la facultad discrecional de nombrar a quien quiera. Esa es la facultad del presidente. Y respecto a la Corte Suprema, lo mismo. Una comisión que decía, estos son los ministros de Corte de Apelaciones, que son más idóneos para llegar a la Corte Suprema, esta es la que tiene que proponer el presidente de la República. Y sacar al Senado de la República de esto. Claro, eso es. Pero es que por eso es interesante que se instale este tema, como usted bien dice, o sea, usted viene del 92. Esa es la parte positiva, esa es la Por eso parte positiva. Exacto. Entonces, pero ahí quiero entrar, estamos conversando a esta hora con el abogado y exministro de la Corte Suprema entre 2006 y 2016, Pedro Pierri. Pedro, lo que quiero entrar es lo siguiente, porque el año pasado el mismo sitio, CIPER Chile, publicó una interesantísima entrevista a la había estado hace muy poco, ¿no es cierto?, durante 33 años, ex integrante del Consejo de Defensa del Estado, la abogada María Inés Horvitz. En esa entrevista, la abogada, a propósito del caso Hermosilla, señalaba, ¿no es cierto?, que en la cúspide, la Corte Suprema, dice ella, hay un poder omnímodo, dice, y luego los otros jueces, hasta la base, que tratan de llegar arriba, pero para eso, estas son las palabras de ella, tienen que abstenerse de hacer algo que comprometa su carrera. Entonces, ¿qué ocurre? Que los jueces muchas veces no están tan atentos al mérito del caso, sino a cómo van a ser evaluados públicamente y también por sus superiores jerárquicos para poder ascender. ¿Hay algo de esto? Yo creo que hay algo, pero muy poco, porque, bueno, yo tengo experiencia fuera del Poder Judicial y dentro. Yo fui 40 años abogado del Consejo de Defensa del Estado, durante los cuales 15 fui consejero del Consejo de Defensa. Tengo experiencia en el litigio también acá. Mire, mi experiencia en la Corte Suprema es que para no poner a ministros, a jueces en ternas para ministros de Corte y para ministros de la Corte Suprema, no se toman en consideraciones digamos, situaciones que no sean la calidad de los fallos y la calidad de los ministros. Yo creo que en ese sentido la formación de ternas y de quinas tiene muy poco de influencia ajena a la calidad. Ahora, ojo con esto, porque yo también siempre he dicho, lo vengo diciendo hace muchos años en clase, que es obligación de la Corte Suprema en las ternas y en las quinas elegir a los mejores. Ahora, es efectivo sí que los jueces muchas veces, pero eso es muy excepcional, por supuesto habla muy mal de esos jueces, que fallan un poco de acuerdo a lo que es políticamente correcto de la opinión pública. Yo no lo veo hoy día. Uno ve hoy día respecto a los fallos en materia de indemnización contra el Estado, en materia de una serie de cosas en que hay algunos jueces que sí efectivamente fallan mirando un poco la opinión pública, mirando también eventualmente su carrera, pero ya no estoy diciendo su carrera desde el punto de vista de lo que haga la Corte Suprema en relación con su postulación, sino que lo que haga después el Poder Ejecutivo y el Senado, no la Corte Suprema, sino que el Poder Ejecutivo y el Senado. Porque en relación con esto de la Corte Suprema, yo al menos, y también el documento que le insisto, lo presenté en pleno el año 2015, entre paréntesis, ¿por qué ese año?
porque la presidenta Bachelet había dicho que había que cambiar la Constitución. Entonces yo hice un estudio de reforma al Poder Judicial en la nueva Constitución, la de Michelle Bachelet. Bueno, yo ahí sostenía que había que suprimir las calificaciones, hacer otro sistema disciplinario, y también suprimir todas las atribuciones que no fueran jurisdiccionales de parte de la Corte Suprema. Entonces, si usted suprime la intervención de la Corte Suprema en el nombramiento, se suprimen las calificaciones, ya el juez no tiene nada que ver con la Corte Suprema. No es su superior jerárquico en el sentido técnico, es solamente la persona que revisa su fallo para los efectos de ver si se modifica o se anula. Fíjese que hay países, por ejemplo, como en Francia, en que un juez de la Corte de Apelaciones asciende a juez de instancia. O sea, más importante es el juez de instancia que el Corte de Apelaciones, porque el juez de instancia es el dueño del fallo y el otro solamente lo revisa. Entonces, eso se tiene que cambiar. Pero eso estaba en ideas de proyectos constitucionales que ya fracasaron. Entonces, ahora estamos hablando de una gran reforma constitucional para cambiar esto. Claro, ahora, usted, Pedro, sabe perfectamente bien que en la práctica lo que ocurre, ya que el sistema político tiene la llave, ¿no es cierto?, para determinar quién pasa, quién sube, quién no sube, o quién de afuera, como en el caso de Jean-Pierre Matus, viene, ¿no es cierto?, y se integra a la Corte Suprema. La pregunta es la siguiente, este tema del cuoteo, hoy día le toca a un juez considerado, digámoslo así, progresista, ahora le toca a un juez que está más vinculado al conservadurismo, a la derecha. Eso en la práctica ocurre, Fatal, ¿o pues. no? Y ese tema es fatal, y eso es por haber metido al Senado en este asunto. Y resulta que eso lo hicieron para copiar otro sistema como el sistema americano, pero no tenía ningún sentido ese. Lo lógico hubiera sido que cuando hace la quina a la Corte Suprema, el presidente de la República elija a quien quiera. Para eso está gobernando, con mayoría elegirá a la persona más adepta a su idea, pero dentro de una quina que están los 5 mejores ministros. Evidentemente que eso del coteo es lamentable, ¿eh? Y la actividad del Senado también es lamentable. Si no, mire, piense lo que ocurrió en el caso que a mí más me afectó, en el sentido de que encontraba que era una persona que tenía que haber llegado a la Corte Suprema porque era el mejor ministro de Corte de Apelaciones, que era el caso Raúl Mera, pues. El caso Raúl Mera fue una cuestión increíble, en que el Senado simplemente lo vetó por algunos fallos, o sea, que por fallar de acuerdo a derecho. Pues. Entonces, Bueno, evidentemente ahí usted me confirma lo que estamos conversando, que finalmente los claro que jueces se ven obligados a pero, fallar de una determinada manera para poder sí, llegar y ascender, ¿o no? sí, pero una cosa es que se influya y otra cosa es que se vea obligado, porque resulta que un juez idóneo, como la mayoría de los jueces, repito, como la gran mayoría de los jueces, no va a fallar por eso. No importa que su carrera, digamos, pueda que se tranque, ¿ah? Pero no va a fallar de acuerdo con eso. Pues estamos hablando de gente honorable que falla conforme a derecho. Ahora, por eso le digo, es la tentación, ¿ah? Y es eventualmente alguna posibilidad de que algunos jueces puedan incurrir en eso, pero no es la regla general. ¿Sí? Pero hay Ya, dígame, otro tema que me gustaría tocar, por favor. que es muy importante, porque todo lo que estamos hablando es de reforma constitucional. ¿Usted cree que hay piso para hacer reforma constitucional solo para el Poder Judicial, cuando paralelamente está discutiendo algo tanto más importante como es la reforma del sistema político? O sea, habría 10 temas que habría que modificar, digamos, en la Constitución. Entonces significa, hagamos una nueva Constitución, pues ya sabemos que eso no lo vamos a hacer. Pero hay otro tema, fíjese, es el tema que no requiere reforma de Constitución, sino que requiere solamente una ley. Yo he venido diciendo también, hace muchos años, insisto, más de 20 años, y lo he dicho en conferencias, lo he dicho por escrito, lo dije incluso en el diario, hasta en una carta que se publicó en el diario en marzo del 2018. El escándalo de los notarios conservadores, porque ese sí, que yo dije que era un factor serio, preocupante, de posible corrupción que podía llegar al Poder Judicial. No digo que llegue, que podía llegar al Poder Judicial. Porque usted sabe que los notarios conservadores son nombrados por el presidente de la República de una terna que hace la Corte de Apelaciones respectiva. ¿Y qué cree usted que pasa ahí? ¿Cómo cree que funciona el sistema de nombramiento de cargos de ¿Qué conservadores en bienes pasa? raíces? ¿Qué pasa Bueno, ahí? para comenzar, piense que el cargo de conservador de bienes raíces significa sacarse la polla a gol todos los meses. ¿No? O sea, Entonces, claramente. entonces, ¿qué pasa ahí? Resulta que si la terna la hace la Corte, bueno, ahí sí que pueden jugar a influencias políticas, porque pueden, yo no digo que jueguen, digo que es factor que puede llevar a la corrupción. Pero, por favor, si bien claro en esto, ¿eh? Sí. Pero imagínese usted, si una persona tiene a alguien que está postulando a notario, y los parlamentos, voy a poner, personas con influencia política le piden a la Corte que ponga esto. ¿A cambio de qué? A cambio que después devuelvan el favor poniendo qué? Poniendo, qué sé yo, a estas personas que votaron por ello si llegan a quedar en una quina en el Poder Judicial, poderlo ascender
y los compromisos después eventualmente de poner gente dentro del mismo planta, digamos, del conservador o de la notaría. O sea, ¿se da cuenta usted que ese tema es muy importante? Bueno, ¿qué es lo que vengo proponiendo yo? Yo vengo proponiendo desde hace décadas que simplemente se saque al Poder Judicial en materia de nombramiento de notario, porque es un factor de corrupción. Fíjense que en el artículo que yo mandé al diario el año 2018, 15 de marzo del 2018, mire, parto diciendo, por favor, perdona que me tengan esto, dice, Por favor. en relación con una declaración del ministro de Justicia de la época, Nano Rein, que entre paréntesis, yo no veo por qué la ley de los notarios no avanzaba, pero bueno, dice, es oportuno señalar que el 20 de noviembre del año 2015, el Pleno de la Corte Suprema tomó el acuerdo de comunicar, comillas, a las autoridades políticas y legislativas que este poder del Estado considera pertinente excluir a conservadores y notarios de entre los auxiliares de la Administración de Justicia, cuya conducta se encuentra sujeta a la vigilancia y corrección de la Corte de Apelación. O sea, el 2015, el Pleno dijo al Poder Legislativo, dijo, saquen a los notarios conservadores del Poder Judicial. ¿Y eso por qué creen ustedes que se hizo? Se hizo precisamente porque era un factor incipiente de corrupción. Y esa materia, porque si estamos hablando de nombramiento y todo este escándalo, partamos por donde podemos partir. Partamos, porque lo otro reforma la Constitución, partamos con un asunto que basta reforma legal, basta que se mande un proyecto de ley que saque a los notarios conservadores de por. Ahora usted me dice, bueno, ¿y entonces quién los nombraría? Bueno, también tengo proposición al respecto. Primero tengo la proposición de que notarios tienen que ser por cada número de habitantes, etcétera. Y la podría hablar bastante. Exacto. Pero Pedro, le propongo lo siguiente, estamos conversando con Pedro Pierri, abogado, exministro de la Corte Suprema entre 2006 y 2016. Quiero volver al tema que se ha instalado esta semana, estos últimos días. Y quiero preguntarle, porque usted lo menciona también, este personaje que que está claro que existe, pues sí, que es como un lobista, ¿no? Este señor o esta señora llamada operador judicial, que juega un rol y que podría haber sido el rol que jugó, se ha dicho, Luis Hermosilla. ¿Quién es? ¿Por qué ocurre? ¿Y cómo lo... descríbamelo. ¿Quién es ese personaje? ¿Qué personaje? Ese, pues, el operador judicial. No, es que no es que haya el operador judicial, pueden haber operadores judiciales, o sea, simplemente personas que se allegan a miembros del Poder Judicial, conversan con ellos y, por lo tanto, al conversar con ellos, simplemente tratan de influir en el nombramiento, pero más que nada ese operador judicial, que llamémosle así ese operador judicial, su influencia y su importancia no está dentro del Poder Judicial. No es que él va a convencer a los ministros que pongan a alguien en la terna. Él lo que hace es operar al otro nivel, a nivel, o sea, o del Ejecutivo, pero principalmente a nivel del Senado. Porque si el operador judicial resulta que es amigo, supongamos, inventando, amigo de 10 senadores, o amigo de un par de senadores, que son los senadores más influyentes, y ese señor llega a la Corte y dice, mire, si nombra a fulano de tal, yo consigo que el Senado lo apruebe. Así funciona. Ya, pero esa persona que opera, ¿cuál es qué recibe a cambio? ¿Qué recibe a cambio? Mire, ¿quiere que le diga? No lo sé. ¿Y sabe por qué? Le voy a decir, porque hay una frase que yo la he escuchado en el Poder Judicial, como broma, que dice que el juez tiene que ser la persona más desagradecida del mundo. La persona más desagradecida del mundo. O sea, eso significa que a quien lo ayudó a que lo nombraran, no significa que tiene ningún poder dentro del Ejecutivo. Yo le digo, por ejemplo, si a mí me nombra, supongamos, a fulano de tal, el presidente de tal, y yo tengo mañana una causa contra el presidente, voy a tener que estar agradecido porque el presidente me nombró y eso va a significar que yo voy a fallar a favor de él. Tengo que ser muy desagradecido, yo fallo conforme a derecho, y si no tiene razón no se la puedo dar, aunque me haya ayudado al nombramiento. Ya, entonces, pero usted mencionaba recién el caso de Raúl Mera, que era un gran juez y que no logró llegar a la Corte Suprema precisamente por razones políticas, ¿no? Pero él no llegó a la Corte Suprema precisamente porque dentro del Senado se cuestionó alguno de sus fallos. Pero es que a eso voy. Son razones políticas. No, pero me refiero a que es el poder político el que toma decisiones respecto de los fallos cuando los jueces son independientes. No, pero toma decisiones con respecto a los fallos para nombrar en ese sentido, a la persona. Por supuesto, a eso me refiero. Claro. Ahora, pero justamente en una entrevista que dio, mira, después de eso decía que justamente el juez correcto jamás va
a dejarse a fallar pensando por la posibilidad de que políticamente sea incorrecto lo que hagan. Es lamentable, señor. Yo le podría citar muchos otros casos. Yo le podría citar el caso de Julio Torres Ayú, el mejor ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Todo el mundo sabía que era el mejor ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Tuvo varias veces en quina, pero tuvo la mala suerte de tener que fallar una causa en que no le gustó a cierto sector político, con lo cual simplemente se liquidó, no llegó nunca a la Corte Suprema. Ya, pero eso no confirma lo que yo le planteaba anteriormente, Pedro, en el sentido de que algunos jueces que quieren ascender de alguna manera se ven obligados a No, pero mira, tener yo que no le cuidar puedo, sus fallos. es que yo no le puedo aceptar la palabra se ven obligados. No se Mm, ven obligados, ya. pero no se ven obligados. Ahora, esto de que un juez, nuevamente, tiene que verse obligado para poder ascender, ¿sí? Esto no es, sí, la carrera judicial no es una carrera en el sentido tradicional, no es como en el ejército que usted entra como teniente y quiere llegar a general. ¿Sí? Esto no es una cuestión jerárquica, no debiera ser una cuestión jerárquica. El juez de la República, ese es el cargo importante. Que uno cumple función de la Corte de Apelaciones o en la Corte Suprema, pero no es que tenga que ascender en la carrera. Yo no concibo, yo creo que ese es el caso de Chile, quiero reiterárselo, de la inmensa mayoría de los jueces, no concibo que un juez vaya a fallar en contra de derecho y en contra de lo que realmente corresponde por pensando en la posibilidad de ascender. Existe el riesgo, existe el riesgo, y por eso que hay que cambiar el sistema de nombramiento, por supuesto, estamos de esa base. Ahora, si usted me pregunta cómo hace el sistema de nombramiento, Claro. pues si quiere le puedo explicar. Si usted tiene una comisión de personas que se reúnen, que una vez al mes, insisto que es ad honorem, porque no es una pega, ¿no? En que, integrada por personas honorables, que establecen determinadas causas. Dice, por ejemplo, mire, para ser ministro de Corte de Apelaciones es necesario que la persona antes haya sido por lo menos juez en 2 o 3 materias distintas, o sea, que haya sido juez en penal, juez en civil, juez en laboral, por ejemplo. Y esa persona tiene que tener además ciertos estudios de posgrado, ¿eh? Bueno, entonces, esa comisión estudia a los jueces que postulan. Dice, mire, estos son los más idóneos, pero es una cuestión ad honorem y estudiada y técnica. Y entonces yo le propongo al presidente de la República esta técnica. Ahí se acaba Claro. la. Ahora, Pedro, ¿qué cree usted? ¿Qué ha pasado con este caso de Luis Hermosilla, que a esta altura ya me imagino que es materia obligada de todas las escuelas de derecho? ¿Cuánto ha afectado, diría usted, por supuesto, la fe pública, la confianza de las personas y también la labor de los abogados y abogadas? Eh, sí, lo que pasa, hay una cuestión curiosa, que Ujú. yo soy profesor de Derecho hace 60 años, muchos años, imagínense, Mm, soy abogado del año 65, ¿eh? Y de imagínese. repente me doy cuenta de que yo soy una especie como de ingenuo, quizás, pero uno no pierde la esperanza y la fe en el ser humano y en la profesión. Yo creo que uno tiene que hacer esto en la escuela de Derecho y seguir bregando porque tiene que haber principios éticos que tienen que cumplirse. Esa es la lucha que uno tiene que hacer cotidiana. Ahora, yo pienso también que aquí hay un tema que está vinculado a otro punto, ¿eh? Que es el tema de los colegios profesionales, porque el tema, yo encuentro, el colegio de abogados, por ejemplo, dice no puede hacer nada en relación con el señor Hermosilla porque su código de ética dice que no se puede aplicar ninguna medida mientras esté pendiente de un proceso penal. O sea que a lo mejor en 5 años más vamos a tener la sanción que el colegio le haga al señor Hermosilla. Pero además está el otro problema, es que las colegiaturas no son obligatorias. Y ese es un tema importante, porque resulta que al no ser obligatoria la colegiatura, significa que abogados pueden no estar colegiados. Entonces, ¿quién controla la ética en la profesión? ¿Quién controla la ética en la profesión? Antiguamente los colegios profesionales eran instituciones de derecho público, no asociaciones privadas, y por lo tanto tenían imperio y tenían función pública, entre las cuales estaba controlando la ética de la profesión. Pero hoy eso no lo controla nadie. Entonces, hay un tema también ahí muy importante. Fíjese que en un Claro. caso como el de Hermosilla, bueno, o ¿Mm? sea, inocente, pero en el caso con Hermosilla, una cosa como esa, lo lógico sería, en teoría, ¿no es cierto?, que un colegio profesional simplemente le cancela el título o le impide ejercer la profesión. Esa es la sanción. Pero eso Y no esa pasa, sanción en otros exacto. países se aplica. Absolutamente. Pedro, se nos acabó el tiempo. Quiero darle las gracias, Pedro Pierri, exministro de la Corte Suprema, por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a usted, ha sido un placer. Muchas gracias. Igualmente. Saludamos a esta hora, gracias. Saludamos a esta hora a nuestros auspiciadores, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, porque ha llegado el tiempo de cumplir tus sueños, de construir tu futuro, de aprender para transformar. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro, acreditada y adscrita a gratuidad.
Y ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Nos vamos al corte y al regreso vamos a estar conversando con la alcaldesa de Peñalolén y además presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Carolina Leita.